Hola, buenas tardes. En el capítulo de hoy vamos a hablar de lo que son aspectos formales de la propuesta dentro de lo que es un diseño de un proyecto. Para empezar, en el módulo de lo que estamos hablando, se estudian algunos conceptos de los que son relacionados con la forma de presentar proyectos. Personas con poca experiencia en el tema pueden esperar de lo que es demasiado de las metodologías, lo que son las fichas, instrumentos para formular proyectos. Y decimos que el éxito de un proyecto no depende tanto de las metodologías y de los enfoques que van a ser utilizados para formularlo, sino que va a ser de la solidez de los análisis y las decisiones asumidas por el proyectista y lo que es a su vez el compromiso con los esfuerzos requeridos para lograr el éxito. Eso es en base a lo que es el éxito del proyecto, porque si el éxito del proyecto no va a depender de varios factores, entonces no tendría éxito. En este capítulo se pretenden compartir algunos aspectos de tipo formal que pueden ayudar a organizar el trabajo y facilitar lo que es la gestión de proyectos. Siguiendo con el tema, como introducción dicen que muchas personas consideran de forma equivocada que formular proyectos es escribir documentos y formular proyectos no es escribir documentos. Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, un proyecto es una intencionalidad sistematizada que integra información, decisiones para resolver un problema. Por ejemplo, un problema que nos planteemos o que tengamos dentro de la sociedad, dentro del cantón o barrio donde nosotros vivamos. Por ejemplo, vamos a tener un problema de agua. Eso realmente es lo que es un proyecto. Lo que es un proyecto es algo que se va a visualizar, no que simplemente va a quedar hecho en un papel. La gestión de proyectos exige la elaboración de un documento marco que describe de manera detallada lo que son los aspectos formales de la propuesta técnica. Los documentos que se dan cuenta del proyecto pueden presentarse de tres maneras. Como primero, vamos a presentar el proyecto como propuesta. El proyecto como propuesta, el proyectista puede dar lo que son los intereses y decisiones en forma de un documento, que asume lo que es la forma de la propuesta técnica y el contenido va a ir dirigido a una agencia que tiene un propósito de obtener su aprobación o el apoyo. Este documento va a soler dirigirse a un tercero, es decir, con una solicitud de lo que evalúe y apoye la ejecución total o parcial del proyecto. Este tipo de propuestas se redactan con tres fines importantes, muy precisos. Lograr que los evaluadores entiendan adecuadamente la propuesta y los beneficios y las ventajas. También que entiendan qué tipo de proyecto se solicita y recomienden apoyar la solicitud de los proponentes de lo que es un proyecto. Es decir, el proyecto como propuesta se presenta así, un documento, es decir, nosotros tenemos una idea de un proyecto, entonces vamos y la presentamos a los que van a ser los beneficiarios, es decir, puede ser, si es dentro de una comunidad, tenemos que presentarlo a la comunidad, a un representante de ellos, y entonces ellos van a exponer el proyecto y lo que se quiere lograr dentro de un proyecto. Eso es en base al proyecto como propuesta, ya. Entonces, ahora vamos a pasar al proyecto como instructivo. El proyecto como instructivo. En cambio, en este caso, el documento se va a estructurar, su estructura fundamentalmente, ¿para qué sirve? Como un derrotero de la acción, es decir, es de los ejecutores, y se va a constituir en una guía que va a orientar permanentemente el trabajo de quienes son responsables de la ejecución de ese proyecto. La esencia de este tipo de documento es la descripción del cómo, es decir, el cómo se va a lograr. No se elabora para evaluación de terceros. Ojo con eso, no se va un documento con ímpetu como instructivo, no se va a elaborar para terceros.
para elaborar, para que terceros lo evalúen, sino las personas encargadas. Este tipo de presentación hace un énfasis a lo que son los aspectos operacionales. De ahí se deriva su utilidad, pues lo que va a facilitar es el seguimiento, monitoreo y las diferentes etapas del proyecto en un tiempo determinado. Es decir, siempre en este tipo de proyectos, en este tipo de documentos va a haber una evaluación, pero una evaluación por parte de un representante, como ya hablamos anteriormente, no de una tercera persona que está fuera del rango para poder tener este proyecto o tener el mando de poder realizar cambios en él. El proyecto como informe de resultados. El proyecto como informe técnico que da la cuenta los resultados que son obtenidos. Este tipo de documentos se estructura con la intención de dar cuenta de los logros parciales o definitivos alcanzados por los ejecutores durante la fase de ejecución, o sea, la fase anterior que pasamos, o al final de la misma, es decir, al final del mismo punto del que estamos hablando en este momento. Suele abordarse por los evaluadores o inventores y su esencia se radica en los resultados que van a ser obtenidos. Los aspectos formales del documento son, en sí mismo, un medio para lo que es comunicarse con un interlocutor, es decir, con un lector, evaluador o agencia financiadora, y de constituir un factor crítico de éxito del proceso planificador. En otras palabras, la calidad del proyecto no se agota el cumplimiento de requisitos formales, pero una presentación inapropiada de lo que puede contribuir a su fracaso. La clave del éxito podría radicar en la actitud comunicativa de quien escribe el informe y en su interés es hacer entender por el lector. Es decir, en este tipo de proyectos, para obtener buenos resultados, uno tiene que comunicar qué es lo que quiere lograr, qué es lo que va a hacer con ese proyecto, cuáles son los beneficiarios. Entonces, para ello uno tiene que saber comunicar. Si no lo sabe comunicar, las personas no lo van a entender. Entonces va a ser muy difícil que ese proyecto vaya a tener éxito a futuro. ¿Cómo dar forma a la propuesta? Es una buena pregunta. El cómo dar forma a la propuesta, muchas de las agencias financiadoras y de cooperación tienen sus propios formatos para la presentación de los que son propuestas. Para la presentación de propuestas, procurando la definición y organización de los componentes formales incluidos que permitan al autor traducirlos y ajustarlos posteriormente a los formatos específicos de la agencia seleccionada. Es decir, que muchas de las agencias no se manejan con un solo formato, precisamente tienen formatos muy diferentes para realizar los tipos de proyectos. Este manual lo que recopila los aspectos más importantes de diferentes modelos de las que son las presentaciones de propuestas, procurando la definición, como ya hablamos anteriormente, y la organización. Dentro de ello, por decir, tenemos en algunas agencias, vamos a tener portada, introducción, marco teórico, índice, etcétera. Pero no, como yo digo, no siempre se va a utilizar el mismo formato, siempre se va a utilizar un formato que cumpla las expectativas del lector o del proyectista. El perfil del proyecto. El perfil del proyecto es como un esquema donde el analista describe los aspectos esenciales de la solución que pretende dar al problema. El perfil del proyecto se presenta de manera general lo que se pretende hacer, es decir, se define de acuerdo al alcance del proyecto, a los objetivos que pretende alcanzar, a las metas que se va a lograr, a las posibles acciones a ejecutar y a las condiciones mínimas requeridas para su utilización.
Algunos autores se refieren al perfil del proyecto como un esquema, como ya dijimos anteriormente. Definir el perfil implica prever. Es decir, además, la forma de proceder a desarrollar la solución y la forma de evaluar los resultados de la gestión, o sea, de los indicadores. Es decir, el perfil es un resumen. En resumen, el perfil de un proyecto es un bloque de información básica que el analista organiza para dar cuenta de su intencionalidad y soportar el análisis de la viabilidad y factibilidad. Para diseñarlo, el analista necesitará basarse en una correcta formulación del problema, frente al cual debe preparar varias alternativas de solución. En la parte que hablamos donde las formas de las propuestas, tenemos aspectos formales de la propuesta técnica, es decir, los formatos que llevan las agencias para realizar una propuesta. Y el primer formato que se tiene como primer punto es la portada, y la portada contiene lo que son el título de la propuesta y desglosa una serie de puntos, que los que vemos a continuación, que en este momento por falta de tiempo no lo vamos a enfatizar. Entonces vamos a pasar solo para mencionarlos nada más. Pasamos al siguiente punto, donde nos sigue la portada, y como ya dijimos anteriormente, tenemos algunos puntos, como son actores, agencia, el asiente del documento. Pasamos al siguiente punto, de lo que es la tabla de contenido, y todos los puntos que contiene la tabla de contenido, que podemos visualizarlas. Tenemos también el resumen ejecutivo. Tenemos también la plataforma de gestión del proyecto, que también tienen tanto el resumen ejecutivo, tiene también la plataforma de gestión del proyecto, también tiene sus puntos, que mencionándolos así rápidamente, dirá que es máximo 2 hojas, identificar los autores y los principios, la agencia que propone el proyecto, si la razón social, la visión, etc. Se debe precisar su mejoría, incluye sustentación, etc. También tenemos el planteamiento del problema. El planteamiento del problema, que, como nos dice aquí, máximo 3 páginas. La formulación debe presentarse de manera clara, precisa, coherente con el título y con los objetivos. El valor de la información no depende de su cantidad. Lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Incluir la siguiente información sobre el problema. Tenemos algunas preguntas. ¿En qué consiste el problema? ¿Cuáles son los elementos del problema? Las causas, dónde va a ir el árbol de problemas, de espina de pescado. ¿Para quién es el problema? Es a quiénes afecta, directamente o indirectamente. ¿Por qué es problema? ¿Qué consecuencias desfavorables tiene? ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Qué tan grave o intenso es? ¿Qué consecuencias se pueden esperar? ¿Cuál es el contexto general? ¿Cuál es la localización? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Se encuentra con toda la información? ¿Cuáles son las principales dificultades? Algunas exigencias existentes para documentar el problema con los datos estadísticos. Los datos estadísticos sean técnicos y científicos, que deben referenciarse adecuadamente. También tenemos lo que es el soporte técnico, que va a referirse a lo que es el enfoque contextual, metodológico, a la luz de los cuales el proyectista va a desarrollar el proyecto. No es un tratado sobre el tema, debe precisar los tecnicismos y términos propios del proyecto y de la metodología. También tenemos lo que es la justificación, que nos dice que la justificación debe ser máximo 3 párrafos, debe ser convincente, contundente, motivadora y capaz de suscitar apoyo al proyecto. Describe el porqué del proyecto. En esta parte se dará respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Hay evidencia de que el problema debe estar solucionado? ¿Por qué esas necesidades y problemas tienen prioridad sobre otras? ¿Por qué es importante intervenir el problema, la intervención de la propuesta que resolverá el problema? ¿Quiénes se beneficiarán con la solución? ¿Quiénes son? Edad, sexo, oficio, ingresos, etc. También
Continuando con la justificación, tenemos cuántos son los beneficiarios directos e indirectos, cuáles son las condiciones socioeconómicas, cuál es su situación etnográfica, qué beneficios se obtendrán, se vislumbrarán algunos beneficios, cuál es el interés, por qué es importante apoyar y destinar en el proyecto, cómo contribuye el proyecto a solucionar el problema, las estrategias, es viable, existen los recursos, qué pasará si no se interviene en el problema. Lo importante es hacer notar la relación que existe entre los objetivos del proyecto y las condiciones actuales y esperadas de los beneficios. Los objetivos o productos esperados. Esta es una parte muy importante. Es el capítulo más importante del informe, como ya lo acabamos de mencionar. Acá lo que se van a expresar son los resultados concretos que se van a esperar dentro del proyecto y que van a resolver el problema. Los resultados deben ser precisos, observables, verificables y medibles, cuantitativo y cualitativamente, a través de lo que son indicadores expresados en términos que los hagan tangibles, no intangibles. Deben describirse las características distintas. La mayoría de las agencias de cooperación exigen la cuantificación de los proyectos. Para su formulación se debe tener en cuenta: se formula una oración corta, con sujeto del verbo y predicado, en términos positivos y desprovisto de la carga desfavorable que el problema representa. Describe la situación, debe expresar una situación existente, debe claramente comprensible. El objetivo general debe suministrar información sobre los siguientes aspectos: ¿qué resultados observables productos se pretenden lograr? Un producto para cada resultado diferente y viceversa. ¿Qué acción se adelantará para alcanzar el resultado? Verbo tránsito. También cómo se va a lograr, dónde se va a lograr y el producto final, cuándo se logrará el producto final. En algunos casos, tanto los objetivos generales como los específicos pueden precisar los detalles: con qué, con quiénes, para qué y para quiénes. Con qué se va a realizar, con quiénes son los involucrados, para qué, o sea, con qué objetivo se lo va a hacer, y para quiénes, para los beneficiarios, es decir, para una empresa, para una comunidad, etc. El objetivo general debe ser coherente, debe ser consistente, no debe ser demasiado ambicioso, debe ser expresado en términos verificables, debe abarcar todos los objetivos específicos. Se sugiere formular solo un objetivo general. El enfoque del marco lógico tiene su propia manera de formular los objetivos. Estos aspectos se examinarán en lo que es el capítulo del marco lógico. Los objetivos específicos se deben explicitar cuando el proyecto persiga los productos específicos, deben corresponder con los productos intermediarios del proyecto, deben converger con el objetivo general, deben expresar en forma concreta y detallada los productos, deben formularse en términos positivos. Este capítulo, dentro de las metodologías, en este capítulo se debe hacer referencia a las estrategias o métodos para alcanzar los objetivos. Algunas agencias exigen a los proponentes presentar por lo menos 2 alternativas para resolver un problema. Análisis de factibilidad. La mayoría de las agencias no aprueban proyectos mientras no se haya establecido una razonable confianza en su factibilidad. Es decir, el proyecto tiene que ser factible. En este capítulo se sustenta que porque se considera que las alternativas de solución planteadas son factibles y se responde a la siguiente interrogante: ¿el proyecto responde a un marcado potencial de una necesidad satisfecha? La estrategia es la adecuada para satisfacer las necesidades para enfrentar el problema. Y así una serie de preguntas para hacer el análisis de factibilidad. Análisis de viabilidad. En este capítulo también el proyectista va a presentar argumentos para convencer a los evaluadores de que la propuesta merece realizarse, porque concuerda con los principios éticos, legales, políticos, sociales y vigentes con su contenido. Debe dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿el planteamiento del proyecto está de acuerdo con los principios éticos? ¿Se respetan los valores y principios y los patrones culturales del grupo? ¿Se respetan? ¿El proyecto obedece a los planteamientos legales vigentes? Análisis de viabilidad también. ¿Concuerda con las políticas del desarrollo? ¿Existe apoyo político para que se ejecute el proyecto? ¿Existe apoyo social para el desarrollo del proyecto? ¿El proyecto está de acuerdo con los intereses mayoritarios?
La mayoría de las agencias no aprueban proyectos mientras no se haya establecido de forma razonable la viabilidad de este proyecto. El cronograma va a describir lo que es el orden de las actividades y tareas a realizarse por periodos de tiempo definidos para obtener los productos intermediarios y finales. El presupuesto va a incluir lo que son los costos directos e indirectos, fijos, variables y totales, por grupo de tareas, por grupo de actividades, componentes o fase. Las referencias, en cambio, deben citarse las fuentes y referencias bibliográficas que soportan el proyecto en forma técnica, de manera que facilite su revisión por parte de lo que es el evaluador. Y los anexos son los requerimientos de la agenda. Bueno, esto es en cuanto al formato que se va a realizar dentro de un proyecto. Muchas gracias.